Bueno, como bien saben, este simposio se titula la ficción desencantada, el fracaso de la civilización en distancia de rescate de la Macama Micolé, hasta que pase un huracán y otras. Nuestra intención era un poco poner a dialogar ciertas obras en las que se puede apreciar, digamos, un desencanto frente al proyecto de la modernidad, ya sea desde instancias como la relación del ser humano frente a la naturaleza, el ser humano consigo mismo. Entonces, digamos que creo que las ponencias que alcanzamos a reunir pues aquí en el simposio dan cuenta un poco de ese desencanto, ¿no? Y digamos, de esa imposibilidad que creo que nos convoca hoy en día y pues que creo que creo que más oportuno no puede ser en estos momentos que estamos viviendo. Entonces la intención es que vamos a tener más o menos, pues creo que estamos bien de tiempos, podemos más o menos tener 20 minutos para la presentación. La idea sería como presentar y tener unos momentos finales para las preguntas. ¿Listo? Pues por el orden en el que Jorge más o menos pues nos envió, inicio yo. Entonces, voy a dar inicio a mi presentación. Yo voy a presentar, no voy a leer texto, sino pues quería como presentar para hacerlo un poco más ameno y más amable un poco la interacción. ¿Listo? Entonces, mi ponencia se titula El futuro imposible, comunidad e individualidad en la mucama de Omicolé de Rita Indiana. Esta obra de Rita Indiana Hernández es su cuarta novela. Fue una novela es una novela del 2015. Y esta novela tiene una continuación que se llama Hecho en Saturno. Fue una novela que salió, si no estoy mal, el año pasado, a finales del 18 o principios del 19 del año pasado, que es una novela que continúa un poco esta historia que Rita Indiana plantea aquí, pero desde una mirada distinta. Digamos que aquí en la mucama de Micolé vamos a encontrar una novela que la podríamos catalogar dentro de la ciencia ficción. ¿Sí? Es una novela que efectivamente juega con la ciencia ficción, donde tenemos un futuro distópico en el que hay un escenario donde hubo un desastre ambiental, específicamente en el Mar Caribe, debido a unas armas biológicas que se estallaron en el Mar Caribe por un maremoto que hubo allí. Entonces Rita Indiana nos va a presentar 3 momentos dentro de la historia de República Dominicana. Digamos que Rita Indiana, dentro de sus obras, todas las ha situado un poco dentro de la historia, no solamente, digamos, dentro del territorio de la República Dominicana, sino dentro de la historia de la República Dominicana, tanto en el periodo de dictadura como post-dictadura de la República Dominicana. Este contexto político es importante en la obra, ya que también hay el relato implica o da cuenta de esas relaciones políticas que surgen en República Dominicana, bueno, y de todas maneras también alude a las relaciones políticas de Latinoamérica, es decir, Rita Indiana también allí en sus obras y especialmente aquí va a ser un poco crítica con el chavismo, por ejemplo, y con, digamos, con lo que podríamos denominar el nuevo socialismo latinoamericano. Entonces, en la mucama de Omicolé vamos a asistir a 3 momentos. Vamos a asistir en el 2027, que es después del desastre ambiental, donde inicia la acción en la obra. Vamos a también estar un momento en el 2001, que es cuando se funda el Sosúa Project, que es un proyecto que busca salvaguardar el océano. Digamos que aquí en la novela siempre va a estar esta narrativa de la importancia del mar y de la vida en el océano, porque precisamente pues hay una relación con la divinidad del mar. ¿Listo? Y vamos también a asistir a otro momento que es el inicio del siglo XVII,
cuando los bucaneros, o sea, estamos hablando después de la conquista, cuando en República Dominicana los bucaneros traficaban con ingleses, franceses y holandeses. Yo sobre todo para mi ponencia voy a centrarme en los dos primeros momentos de la obra. Si bien lo que acontece también antes con los bucaneros es importante, digamos que para la lectura que yo estoy realizando, me interesan sobre todo esos dos primeros escenarios. Entonces, en la novela, nuestro protagonista, nuestro protagonista, porque es un personaje queer, es Asilde, quien es el elegido por Olokun, quien es el orisha que vive en las profundidades del océano. Este es un orisha que es hombre y mujer, y en la novela va a ser de fundamental importancia, ya que precisamente el título, que es la Mocama de Omikunle, es una mujer quien es una religiosa, quien salvaguarda este culto a este orisha, a Olokun. Y Asilde va a ser él quien se encargue de cumplir una misión dada por el orisha, que es salvaguardar el océano, o sea, y evitar que este desastre ambiental ocurra. Entonces, Asilde es una persona que tiene esa misión, ¿sí? Entonces, pero Asilde, asimismo, va a tener un proyecto individual. Cuando nosotros empezamos a leer la obra, sabemos que Asilde es una mujer, ¿sí? Asilde es una mujer que busca construirse un cuerpo masculino, ¿sí? Asilde, Asilde, digamos, podríamos denominarlo como un hombre trans, y está buscando la forma de hacerse un cuerpo masculino. Entonces la novela, digamos, y mi propuesta de lectura es que la novela cuestiona las tensiones que se gestan entre el proyecto individual de Asilde y el interés colectivo, el cual pasa por la relación con la divinidad de evitar el desastre ambiental. Así pues, se puede decir que en la obra se evidencia el abandono al bienestar colectivo por la realización individual. Entonces hay una relación entre cuerpo, divinidad y medio ambiente. Digamos, esta relación la podemos pensar en términos de la ecocrítica, en tanto que hay unas narrativas materiales, es decir, que hay unas relaciones entre el individuo, la materialidad, la naturaleza y en este caso también la divinidad. Es decir, cómo todas estas entidades confluyen para constituir lo que nosotros podríamos pues, hablar como, pues, para constituir el mundo, nuestra realidad, ¿sí? Digamos desde una mirada ecocrítica. Entonces, digamos que lo que yo planteo es que hay una tensión entre este proyecto individual propio de Asilde, el cual se gesta gracias a estas relaciones que existe con la divinidad y con la naturaleza, pero que ese proyecto individual va a tornarse individualista, es decir, se va a perder esa relación con la colectividad, el cual busca salvaguardar el medio ambiente, evitar que el desastre ambiental ocurra. Entonces, como les decía, pues en la obra Asilde busca hacerse un cuerpo, puesto que Asilde siempre fue tildado de marimacho, su abuelo buscó la forma para que la violaran cuando era un adolescente, de tal manera que para curarla de lo que podría ser un lesbianismo, o en este caso, digamos, una identidad hacia el género masculino. Entonces, digamos que la obra pone en cuestión también un poco, pone en cuestión la categoría del sexo, digamos, porque el proyecto de Asilde pasa por su cuerpo, pasa por construirse un cuerpo propio. Y si lo pensamos de esa manera, entonces el sexo también en la obra se cuestiona la categoría de sexo, no solo la categoría de género, sino la categoría de sexo. Puesto que Asilde, pues ya que es una novela de ciencia ficción, Asilde va a querer acceder a una inyección que se llama la Rainbow Bright, que busca transformar el cuerpo en el sexo opuesto. ¿Listo? Vemos que aquí también obviamente en la novela podemos ver, digamos, unos visos de poshumanismo, en tanto que pues hay unas tecnologías del cuerpo que permiten cambiar y construir un nuevo cuerpo. ¿Listo? Entonces, pues el sexo, digamos, aquí como lo plantea Butler,
se cuestiona como una categoría prediscursiva y más bien también se puede entender como una construcción discursiva, una construcción no solamente discursiva, sino que también a partir de ciertas tecnologías se puede crear, o sea, también puede ser un artificio, en ese caso también puede ser performático. Entonces, bueno, de una cita de la novela, fue él, Morla, quien habló a Silde de la Rainbow Bright por primera vez, una inyección que ya circulaba en los círculos de ciencia independiente y que prometía un cambio de sexo total sin intervención quirúrgica. El proceso había sido comparado al síndrome de abstinencia de los adictos a la heroína, aunque los indigentes transexuales que habían servido de conejillos de indias decían que era mucho peor. En ese instante, los $15,000 que constaba la droga se convirtieron en el norte de Asilde. Tenía que hacer ese dinero. Entonces, pues Asilde efectivamente busca la forma de conseguir ese dinero. En la obra pues se narra un poco qué es lo que, digamos, cómo es que lo consigue, y es que lo va a buscar a partir de robarle a Omikunle, pues puesto que Asilde es la mucama de Omikunle, busca robarle a Omikunle una anémona de mar que salvaguardaba en su casa. Esa anémona de mar es una representación de la divinidad Olokun, de ese orisha. Y es gracias al robarse esa divinidad, a robarse la anémona de mar, que Asilde se da cuenta de su misión, que su misión es salvaguardar los océanos, evitar que ese desastre ambiental que ella en ese momento ya está viviendo no ocurra. Cuando eso pasa, Asilde no solamente se da cuenta de su misión, sino también asimismo empieza a construirse ese cuerpo, porque puesto que a partir de allí también adquiere la Rainbow Bright, se la inyecta, cambia su cuerpo, pero asimismo va a descubrir que empieza a tener otra vida en el pasado, otra vida en el 2001 con un nuevo nombre, que es el nombre de Giorgio. Voy aquí a adelantarme un poquito, porque siempre me estoy quedando sin tiempo. Entonces, Asilde va a nacer de nuevo en el 2001 como un hombre que se llama Giorgio, va a nacer de los océanos. Entonces, aquí es muy importante este momento en la obra, puesto que cuando Asilde obviamente está en el 2027, digamos, empieza también a construir su cuerpo de hombre, vuelve a nacer gracias al poder de esta anémona de mar y a la misión pues que le entrega la divinidad, surge como un nuevo hombre en el 91, perdón, que surge como un hombre dentro del océano. Allí es muy importante porque se pueden ver esa relación con la comunidad y esos lazos que existen frente a la comunidad y la divinidad. O sea, allí, cuando Asilde surge del océano, hay unas personas que salvaguardan el océano, que es Nenuco y Anani, que son aquellos que saben que hay una misión, que hay algo que va a pasar y que hay un elegido por parte del océano que van a hacer y que tiene una misión. Digamos que no la desconocen como tal, pero saben que hay un proyecto como comunidad, el cual está atravesado por la divinidad. Es decir que, insisto, o sea, es importante pensar, digamos, estas relaciones que plantea la novela desde la ecocrítica y sobre todo de estas narrativas materiales, ¿no? O sea, cómo pensar que la identidad de los sujetos, el constructo de las subjetividades también están atravesadas por las relaciones entre la naturaleza, la materialidad y en este caso también la divinidad. ¿Listo? Entonces, bueno, cito la novela. Pero más allá del amor y los hijos de Nenuco y Ananí, los unía el cuidado de la playa del gran señor Playa Bo, donde vivía la criatura más preciada y sagrada de la isla, la puerta a la tierra del principio, donde también surgen los hombres de agua, la cabeza grande, cuando el tiempo los necesita. Por eso cada verano Nenuco prestaba especial cuidado a la poza y monitoreaba el túnel poblado con las anémonas que parirían el fenómeno. Te estábamos esperando, viniste de muy lejos a salvarlos, lucero del agua, ahora te voy a ayudar a recordar. Es decir, la misma comunidad que está unida por la divinidad, tienen ese proyecto en conjunto, en común. Entonces, pues ahora Asilde es Giorgio, que es supuestamente un italiano, ¿sí? Un emigrante, que crea una pizzería y allí conoce a Linda, quien va a ser su futura esposa. ¿Listo? Entonces, en ese cuerpo dado, fruto de la deidad, es quien debe evitar la destrucción del mar.
Sin embargo, es allí, en ese nuevo lugar, con ese nuevo cuerpo, donde la tensión entre individualidad, comunidad y divinidad se empieza a gestar. Es decir, Asilde nace como hombre, ¿sí? Gracias al poder que le otorga la divinidad, nace en un pasado, ¿sí? Pero allí, a pesar de conocer cuál es su misión, de todas maneras empieza ya a tener una vida como hombre, que era lo que deseaba. Y empieza a tener una vida ya con la mujer que desea, en un lugar, digamos, lleno de riqueza. Entonces allí ese proyecto, esa misión que le da la divinidad, empieza a chocar con esa individualidad. Entonces, efectivamente, pues hay un desastre que va a ser inminente. La esposa de Giorgio, quien va a ser Linda, representa otro proyecto pero que también está ligado a salvaguardar los océanos. Pero el proyecto de ella no está marcado por la divinidad, sino está marcado por la ciencia, porque Linda es bióloga marina. Entonces Linda sabe que los arrecifes de coral están en peligro, saben que la pesca pone en riesgo la estabilidad del océano y es muy pesimista. Ella siente que el océano en algún momento va a desaparecer como lo conocemos. Entonces Linda tiene un proyecto que es ese proyecto, el SOSUA Project, que busca recaudar fondos para crear un laboratorio que estudie los corales, que estudie el océano y que busque salvaguardar la vida en el mar. Entonces, bueno, como les decía, hay un desastre ambiental en el futuro que se da en el 2024, donde debido al maremoto que acontece debido a las armas biológicas que el presidente en ese momento le guarda al gobierno venezolano, todas esas armas biológicas se riegan en el mar y básicamente destruyen lo que conocemos como el Mar Caribe. Entonces, como les decía, Linda representa el interés de la comunidad, un interés que está por encima de su individualidad. En la novela se narra cómo siempre ha querido proteger el océano. Así Linda, junto a Giorgio, se embarcan en el SOSUA Project, el cual, a través de ser los mecenas de diversos artistas, su proyecto, también hay unos personajes allí muy interesantes, pero digamos que también vale la pena mencionar, analizar, pero digamos ahorita por tiempo, pues no, me lo voy a saltar un poco. Buscan recoger los suficientes fondos para crear un laboratorio que se encargue de estudiar y salvaguardar el ecosistema. Entonces aquí es muy importante pensar cómo pensar la libertad frente a los otros, ¿sí? O la libertad individual. Entonces Marx plantea que solamente dentro de la comunidad con otros, todo individuo tiene los medios necesarios para desarrollar sus dotes en todos los sentidos. Solamente dentro de la comunidad es posible, por tanto, la libertad personal. Aquí la novela pone esas tensiones, o sea, cómo pensar la libertad, cómo pensar un proyecto individual, cómo pensar hacerme un cuerpo propio, pero un cuerpo que también esté en concordancia con un proyecto político por fuera de mí mismo, con un proyecto económico también. En ese sentido, pues traigo a colación a Byung-Chul Han, quien precisamente también cuestiona esta idea de libertad que hemos construido en una época neoliberal, ¿no? Esta idea de libertad que más que libertad es una idea de individualismo puro, ¿sí? Donde dejamos de lado a los otros simplemente pensando en mi bienestar. Y creo que la novela se sitúa muy bien en ese contexto determinado, en ese contexto socioeconómico y político también que estamos viviendo. O sea, cómo entender la libertad en momentos hoy en día. Y lastimosamente estamos atravesados de discursos que nos muestran y quieren hacernos pensar que la libertad es individualismo, cuando realmente no lo es. Voy a saltarme un poquito porque no quiero alargarme tanto. Entonces la libertad es vista desde dos formas. Por un lado se tiene un proyecto colectivo científico, ¿cierto? Por el lado de Linda, el cual es crear un laboratorio, pero también por otro lado está ese proyecto creado por la divinidad o Locum, que atraviesa ciertos personajes en la obra, que serían Aní y Nenuco, que serán los que salvaguardaban a Giorgio para que surgiera del océano. También está Omi Kunle, que era la sacerdotisa que sabía cuál era la misión y que se la entregó a Basilde, ¿no? Y el presidente, pues, Aibona, quien es el culpable del desastre, digamos, pero pues intenta revertirlo.
Y por otro lado está el proyecto individual de Asilde, que ante todo quiere hacerse hombre, construir una subjetividad que le fue negada cuando habitaba el cuerpo femenino de Asilde. Recordemos que toda su vida fue violentado por ser una mujer marimacho, ¿no? Y que pudo ir por medio de Giorgio y su relación con Linda. Entonces, este proyecto individual se construye también sobre una base neoliberal, ya que solo posibilita una realización propia que olvida a la comunidad y se cierra sobre sí mismo al dejar de lado a la otredad y también a la divinidad que envuelve a dicha comunidad. Entonces, en esa medida hay una renuncia a la divinidad, porque Asilde, en el momento en que entiende su misión, en el momento en que puede evitar que esas armas biológicas no lleguen al océano, por el miedo a perderse a sí mismo, por el miedo a no ser Giorgio, por perder ese pasado que está viviendo, tener la esposa que quiere, el lugar que quiere, prefiere olvidarse de ese proyecto que le entrega la divinidad y simplemente vivir su vida como hombre. Es decir, su proyecto individualista prima sobre el bienestar de la comunidad. No quiero alargarme acá. Pero entonces, en esa medida, el futuro de la comunidad y la deidad es desterrada. Giorgio decide matar a Asilde, bueno, a Roque, que es su pasado, en el pasado de los bucaneros en el siglo XVII, para ver el instante, su cuerpo masculino y su amor por Linda. De esta manera, la libertad individual, propia de una era neoliberal, imposibilita los intereses comunes y tacha una libertad que se construye con la otredad para así centrarse en su mismidad, en su propio proyecto. El futuro, entonces, parece ser un imposible. La relación con el otro está tan fragmentada que solo parece ser que la vida es posible en un pasado donde, si bien hay un proyecto en común, como es el Sosúa Project, tarde que temprano sucumbirá ante el interés del capital. O sea, hay un proyecto común, Giorgio lo representa, le interesa, pero a la final él sabe que ese proyecto va a sucumbir en el momento en que llegue el desastre ambiental. ¿Listo? Entonces, para terminar, Asilde se normaliza, digamos, se normaliza desde su relación con la naturaleza y la divinidad, digamos, pensándolo un poco desde una mirada ecocrítica, rompe su relación con la naturaleza y rompe su proyecto con la divinidad, lo olvida, ¿sí? Y en cierta medida también rompe el vínculo con su propio cuerpo, puesto que ya deja de ser un cuerpo queer. Ese cuerpo de Giorgio, con el que él surge gracias a la divinidad, a la final siempre fue un cuerpo masculino. Entonces también ese proyecto queer que existía también en Asilde también se pierde y se rompe entonces esa relación entre cuerpo, divinidad y medio ambiente, digamos, pensándolo desde un punto de vista o leyéndolo desde una mirada ecocrítica, ese vínculo para entender nuestras relaciones, cómo nos construimos, cómo nos creamos a partir de la materialidad, se rompe y deja de existir y pues en ese caso estaríamos ante un futuro imposible. ¿Qué pasó? Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, como les dije, pues dejamos la ronda de preguntas para el final. Entonces vamos a continuar con Ana María Rosales, cuya ponencia se titula Cuerpos tóxicos como transgresores del mito de la modernidad en distancia de rescate, de Samantha Schweblin. Ana María Rosales Flores es licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana. Okay, gracias. Cuerpos tóxicos como transgresores del mito de la modernidad en distancia de rescate de Samantha Schweblin. Desde una perspectiva ecocrítica, Samantha Schweblin problematiza el mito de la modernidad en distancia de rescate. Mediante la construcción de cuerpos enfermos, contaminados, deformes y abyectos, contradice el carácter idílico y nacional de la pampa argentina, así como el optimismo político de trabajo es igual a progreso. Los cuerpos son representaciones y saberes tributarios de un estado social. Son una visión del mundo. Y es que a través del cuerpo tóxico, Schweblin trae a discusión el concepto de modernidad en una economía globalizada, pues su narrativa plantea la necesidad de repensar quiénes se benefician directamente con ese proyecto modernizador y cuál es el precio a pagar cuando éste interviene en los territorios y la soberanía de los pueblos. Los monocultivos de soja son el universo mutante de distancia de rescate, ahí donde los campos se extienden de uno a otro lado de las casas, aspecto que contrasta la precariedad a la que están sometidos los habitantes de la Pampa frente al imponente oro verde.
El contacto directo con los agroquímicos al momento del rociado generan problemas respiratorios, dérmicos, cáncer, enfermedades como la microcefalia en recién nacidos o abortos espontáneos. El panorama que Schweblin presenta en distancia es desolador, pues la atención médica es rudimentaria, inexistente para los habitantes de un pueblo, quienes acuden a la mujer que vive en la Casa Verde, cito, que puede saber si alguien está enfermo y en qué parte del cuerpo está esa energía negativa. Cura el dolor de la cabeza, las náuseas, las úlceras de la piel y los vómitos con sangre. Cierro cita. En esta novela se apropia del campo argentino con una mirada subjetiva que pone en escena tanto los estragos habitacionales por el uso de pesticidas como las relaciones afectivas disidentes al sistema patriarcal. Me propongo examinar las representaciones del campo agrotóxico y sus elementos transgresores que este genera en virtud del tratamiento de los espacios y los cuerpos en la ficción desencantada de Samantha Schweblin. Distancia de rescate es una pampa donde se ambientaliza la artificialidad de los monocultivos de soja que devienen en amenaza para el equilibrio de los organismos vivos y la fertilización del suelo, cuyo aspecto se torna cada vez más seco y terroso. Justo en ese campo insólito, la autora bonaerense ensaya formas narrativas, cito, más allá de la soja verde y brillante bajo las nubes, pero la tierra que pisan, desde el campo hasta la entrada del riachuelo, está seca y dura. ¿Sabe? Dice tu padre, yo antes me dedicaba a los caballos, niega quizá para sí mismo, pero ¿escucho ahora a mis caballos? No. ¿Y escucho ahora alguna otra cosa? Cierro cita. La narrativa agrotóxica exhibe la transformación de un paisaje rural en distopía de la muerte por efecto de una economía salvaje que mancilla la regulación estatal. Con ese telón de fondo, ¿cómo se narran las vivencias que genera este campo ficcional? ¿Territorio abierto a un sinfín de metáforas y símbolos? ¿De qué modo se cuentan las vidas de esos cuerpos destinados a la muerte en el campo agrotóxico? ¿Cómo se administra la muerte de muchos en beneficio de la ganancia millonaria de pocos? Son como gusanos. Mediante instancias cronológicas que se entrecruzan a lo largo de la novela, se cuenta la historia de David, Amanda, Carla y Nina. David es hijo de Carla, ellos viven en un pueblo de tantos de La Pampa. El marido de Carla cría yeguas en un terreno para explotarlas en su reproducción. Carla entabla una amistad con Amanda y su hija Nina, que vienen de la ciudad para disfrutar de la tranquilidad en la casa de campo. David, un chico de 9 años, y Amanda, una mujer adulta, son interlocutores del diálogo que va infiltrando distintos tiempos e intensidades del acontecimiento que motiva la narración, el envenenamiento de David a los 3 años de edad. David se intoxica cuando introduce las manos en la boca, manos que segundos antes había municido en el agua contaminada de riachuelo cercano a la casa familiar. Ese de donde tomó agua el padrillo, caballo semental que su padre arrienda para preñar a las yeguas de su propiedad. Desde este episodio se muestra la irrupción violenta de los agroquímicos en la reproducción de la vida. El caballo escapa, madre e hijo corren a buscarlo, el caballo y el niño se intoxican, el caballo muere. Cito, el padrillo tenía los párpados tan hinchados que no se le veían los ojos, tenían los labios, los agujeros de la nariz, toda la boca tan hinchada que parecía otro animal, una monstruosidad. Fin de cita. La imagen del mamífero sin vida por la ingesta de agrotóxicos a mitad del campo es una constante en otras ficciones sobre cultivos de transgénicos que desplaza a otros, provoca la tala de árboles, desaloja personas y expulsa gran parte de la crianza ganadera. Es el caso de Un pequeño mundo enfermo de Cristian Molina, alias Julián Joven, publicado el mismo año que Distancia de rescate, en 2014, y después de La ira del colombiano Cristian Romero. Y en ese mismo orden cito, el caballo apareció reventado después de las vías. Los veterinarios encontraban las vísceras en los rieles desparramadas y adentro una pasta verde, idénticas a la de los chinches. Sin fin de cita y reinicio cita. El riachuelo que atravesaba las tierras que ahora eran de Semina y que también pasaba por su terreno se habían convertido en una amenaza. Ya ni siquiera podía sacar agua limpia de ahí. Estaba seguro de que la ternera había bebido de la orilla. Fin de cita. Los caballos y otros animales desaparecen a expensas de la biotecnología moderna, en medio de un paisaje aniquilador que ha ido deglutiendo el mundo rural. La industria agroquímica no para de instaurar sistemas artificiales de reproducción de semillas, hecho que genera focos de hacinamiento, insalubridad, infección y contagio en granjas industriales y sus alrededores. Por otro lado, la carencia de médicos que atiendan la intoxicación de David incita a Carla a confiar el cuerpo de su hijo a la curandera del pueblo. Los rituales y saberes populares reemplazan los conocimientos y prácticas médicas ante la falta de un plan de salud rural sustentable.
Schweblin aprovecha esta ausencia científica, que también puede leerse como abandono gubernamental, para introducir el elemento siniestro a su narrativa, o sea, la separación cuerpo-espíritu, la transmigración del alma que da como resultado una criatura extraña, ominosa, pues David es y no es David. Cito: entonces escuché sus pasos muy suaves sobre la madera, cortos e inseguros, tan distintos a los de mi David. Su mano pequeña, ahora sucia de barro seco o polvo, tanteó la pared, sosteniéndose. Nos miramos, pero yo enseguida aparté la vista. Parece cruel, dijo la mujer acercándose ella también, atenta a mi reacción y al siguiente paso de David. Fin de cita. El cuerpo de David no morirá. Su alma está condenada a vagar por la eternidad invadiendo el cuerpo de otros, como las plagas invasoras de cultivos. Será el eterno testigo de un antes y después del envenenamiento por glifosato. Con David ya transmigrado y Amanda recién envenenada, el diálogo comienza en espacios que oscilan entre el campo al aire libre y la sala de emergencias de un hospital sin médicos. Por cierto, aquellos saberes mágicos que ofrecen salvación a los niños intoxicados no aplican en animales ni adultos. La meta a donde los protagonistas desean llegar es el núcleo de esta historia, que también es la historia de un rechazo, el de una madre que no reconoce como propio a ese hijo monstruo, producto de la violencia ecológico-económica que se ejerce entre los seres vivos y en el medio que habita. Una teoría del detalle. Antes de que los gusanos devoren el cuerpo de Amanda, David tiene que lograr que ella le cuente todo. Amanda, previo a su traslado al hospital, escucha de boca de Carla cómo sucedió el intoxicamiento de David y cómo su rechazo hacia él se transformó en desamor. Para lograr dicha meta, David solo usa un tono de voz bajo, establece un posicionamiento discreto, cómplice y de confianza, y propone una teoría del detalle que consiste en no incluir al relato, superficialidades ni rellenos, solo narrar en el orden de lo notable y de la relevancia para llegar sin demora al núcleo del disturbio. ¿Qué es lo importante cuando se está agonizando? Ese hilado de recuerdos que pasan por la mente en el eterno instante. Eso motiva la prisa de David al guiar a Amanda en la reconstrucción de los hechos. En el plano metaficcional, ¿qué es lo importante cuando se escribe una novela? Podría ser la interrogante que se hace la autora. Lo cierto es que la estructura narrativa está al servicio del importante, que alienta a David y se asienta en un dispositivo de enlace que Schweblin conceptualiza en la distancia de rescate, es decir, la distancia y tiempo variables que calcula una madre para rescatar a su hijo en momentos de peligro. Una distancia que, sin embargo, une o pretende unir, pero ya no resulta operativa. El hilo roto. La potencia ominosa de distancia de rescate se concentra en David. Schweblin refiere esa realidad enrarecida cuando él se afirma como otro, negando su parentesco con Carla. Con voz siniestra, señala a los ojos de quien fuera su madre. No soy yo, no sos más mi madre. El hilo emocional entre padres e hijos se rompe, aunque el vínculo genético continúa intacto. Esta ficción es una poética de la precariedad de los vínculos, pues ni la vigilancia de Carla impidió la intoxicación de David, paradójicamente por no separarse de él al ir en busca del padrillo. Ella, sin saber, lo introduce a una zona con alto grado de toxicidad. La crisis sobre la maternidad es un tópico recurrente en el imaginario de Schweblin. En sus ficciones pone en boga el deseo, la abnegación, la incondicionalidad y la procreación genética, como sustenta De Leone. Cito: son maternidades postergadas como la de la mujer que, tras rebobinar su embarazo con ayuda pseudocientífica y New Age, conserva en un frasco estéril como niña óvulo fecundado y con marcas identitarias fuertes. Tiene un nombre, Teresita, y se imagina su rostro, a la espera del momento oportuno para hacerla llegar al mundo. En el cuento Conservas. O maternidades frustradas en las que habría una comunión entre espacio y ser viviente. La infertilidad de la estepa redunda en la infertilidad de los humanos, o cuyos hijos se les vuelven indescifrables. Un ángel que solo se alimenta de pájaros vivos y que ni padre ni madre quieren tener en sus casas, como en Pájaros en la boca. Un hijo que ingiere lavandina porque de nuevo se corta el hilo en la distancia de rescate, en Un hombre sin suerte. Fin de cita. En Distancia de rescate, el hilo de Amanda no funciona. Madre e hija se enredan en el laberinto rural en el que habita una bestia tóxica e invisible. El hilo de Amanda, en vez de conducir hacia una salida, conduce al glifosato que destruye el medio ambiente y cobra vidas humanas que no se contabilizan como homicidios en la administración de la muerte. El abandono del campo hacia la ciudad con el propósito de progreso o viceversa. Allá en el campo, la tranquilidad que no ofrece la orbe pasan a segundo plano.
En la narrativa de Schweblin, la frontera entre la ciudad y el campo se quebranta, pues ambos entornos se tornan tóxicos y en consecuencia peligrosos. El argumento da una vuelta de tuerca, se centra en la imposibilidad de reinstalar a la familia en la vida campestre, idea que se desarrolla a lo largo de la historia. Un ejemplo es cuando Amanda decide escapar de la pampa sobre la que había depositado sus ilusiones de reposo, paz, recreación y sana convivencia. Cito: tomo una decisión, me doy cuenta de que ya no quiero estar acá. La distancia de rescate está ahora tan tensa que no creo que no pueda separarme más de unos pocos minutos de mi hija. La casa, los alrededores, todo el pueblo me parece un sitio inseguro y no hay ninguna razón para correr riesgos. Fin de cita. Hijos del glifosato. Después de la transmigración, David es más distante de su madre Carla, más cercano al grupo de los chicos deformes, hijos del glifosato. En ese pueblo que muta, en ese Chernobyl argentino, los chicos tóxicos, los caminantes nocturnos de piel colorada con manchas blancas, los cabezas grandes, los calvos, los rengos son parte de un folclore siniestro. Ellos conforman el nuevo paisaje que demarca la existencia de un territorio. El de los revenants de la pampa argentina que cohabitan la salita de emergencias sin médicos, en donde solo les recetan aspirinas y antialérgicos para mitigar los síntomas de una intoxicación mortal. Parte del diálogo entre David y Amanda ilustra la condición marginal en la que viven estos chicos. Cito: los nombres en la pared de la sala de espera, ¿son de los chicos que vienen a esta sala? Algunos ya no son chicos, pero es siempre la misma letra. Es la letra de una de las enfermeras. No pueden escribir, casi ninguno de ellos. ¿No saben? Algunos saben. Llegaron a aprender, pero ya no controlan bien los brazos o ya no controlan su propia cabeza. O tienen la piel tan fina que, si aprietan demasiado los lápices, terminarán sangrándole los dedos. Fin de cita. La toxicidad de los campos evidencia la corrupción de un sistema político-económico que solo se centra en acumular cuantiosas sumas de dinero para los amos de la agroindustria, a costa del exterminio ambiental y humano. La sistematización de dicha corruptela quebranta la relación política, territorio, política, ciudadanos, centro, periferia, ciudad, progreso, campo, descanso, familia, seguridad y naturaleza, pureza. Ruptura que Schweblin simboliza entre las madres del pueblo y que sus hijos en esa distancia de cuidado, cuyo vínculo personal y social con la comunidad es transgredido por un peligro invisible que se puede leer, según Mary Euler, como una alegoría política y que podríamos vincular con el campo y los cuerpos tomados de distancia de rescate. La realidad tóxica que envuelve a madres e hijos los condena a sus efectos y a su normalización, es decir, las lluvias de pesticidas adquieren carta de naturalización en la vida de los lugareños. Cuando Amanda pregunta a Carla cómo fue que David se intoxicó, esta deja de fumar su cigarrillo para responder despreocupadamente. Cito: eso pasa, Amanda. Estamos en el campo rodeados de sembrados. Cada 2 por 3 alguno cae y si se salva igual queda raro. Los ves por la calle. Cuando aprendes a reconocerlos te sorprende la cantidad que hay. Fin de cita. Lo terrible inaparente. En conclusión, lo terrible inaparente en distancia de rescate apunta a un ambiente impregnado de toxinas que se respiran hasta en el vientre materno, de donde algunos chicos ya nacieron envenenados por algo que sus madres aspiraron en el aire, por algo que comieron o tocaron. La novela de Schweblin transgrede el mito madre naturaleza, pues del lugar seguro y placentero se convierte en canal de transmisión de otra naturaleza peligrosa que atenta con el tejido familiar y social. La toxicidad en el campo y el cuerpo de los chicos es el registro de una violencia sostenida y acallada que se oculta con discursos progresistas, pero que Schweblin transgrede mediante una poética de lo monstruoso que bosqueja en el cuerpo de cada personaje y su entorno. Mediante la narrativa tóxica, Schweblin contradice ese falso discurso que nos ha convencido de que el peligro se encuentra en lo anormal, lo antiestético, lo deforme, lo desordenado, lo antihigiénico, en fin, lo monstruoso. La autora cuestiona ese discurso que nos ha enseñado a asociar lo inocente con lo limpio y lo bello. Nos ha enseñado que la naturaleza es sinónimo de seguridad y sobre todo nos ha enseñado a temer al otro, al extraño, al desposeído, porque según el discurso hegemónico, representa una amenaza para el orden establecido, cuando la verdadera amenaza se encuentra en los procesos biotecnológicos de un sistema neoliberal que produce monstruos tóxicos. Es todo. Gracias. Listo. Vamos a continuar con Anaí Nayeli Reyes con su ponencia El fracaso social y el intento por sobrevivir, la afección desencantada en temporada de huracanes.
Anaí Nayeli Reyes Romero es egresada de la maestría en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Coordinadora general del Observatorio de Literatura Hispanoamericana del Centro Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios. Entre sus líneas de trabajo están la literatura chilena de hijos, los regímenes autoritarios en América del Sur, la postdictadura, el negacionismo, las políticas de memoria, las políticas de olvido, los derechos humanos, la justicia transicional y la violencia de género. Muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar mi ponencia, quiero agradecerles a ustedes, a los organizadores, por permitirme estar aquí. Y bueno, mi ponencia empieza con un epígrafe. Fuimos estúpidos y generosos, como lo son los jóvenes, que todo lo entregan y no piden nada a cambio. Y ahora de esos jóvenes ya no queda nada. Toda Latinoamérica está sembrada con los huesos de estos jóvenes olvidados. Roberto Bolaño. La violencia sigue latente en nuestras realidades. A reserva de lo contrario, parece siempre ir en aumento. Al hacerlo, se gesta también la desesperanza, así como la incertidumbre por saber si en algún momento todo acabará. Si habrá un día en el que dejarán de existir los ajustes de cuenta, el hallazgo de los cuerpos que exponen la brutalidad a la que fueron sometidos, las desapariciones forzadas y más, pues cada una de esas acciones implica un grado distinto de crueldad y de corrupción que han vivido nuestras sociedades y exponen cuánta violencia se ha hecho parte de nuestra cotidianidad, la cual también hemos normalizado y se ha interiorizado. En medio de ese caos social, vivir implica más bien una suerte de sobrevivencia, ya que no se sabe en qué momento nos puede tocar a nosotros o a alguien cercano ser los siguientes. Asimismo, mientras se sobrevive, se busca un escape, una forma de huir de ese ambiente del que aparentemente no hay salida. En ese sentido, Fernanda Melchor, en Temporada de Huracanes, recrea una radiografía de la realidad mexicana, aunque también podría considerarse para varios lugares del continente. En su obra resaltan un par de temas que convergen directamente a la realidad mexicana, como es el auge y la naturalización de la violencia, así como la persistencia del machismo y de la opresión patriarcal, mismas que influyen en esta decadencia social. En la obra, los personajes parecen estar acostumbrados y más bien resignados a permanecer ahí, a soportar las inclemencias de la Matosa. Esto nos da una pauta para nosotros, sus lectores, para que seamos capaces de reconocer ciertas actitudes que nos rodean diariamente, al grado incluso de cuestionarnos hasta qué punto hemos soportado y hemos interiorizado la violencia, tanto como para que nos parezca algo natural en nuestras sociedades. Pero, ¿cómo es que podemos normalizar tanta violencia? ¿Podemos acostumbrarnos a una realidad así? ¿En qué tipo de realidades nos encontramos y hemos construido para que nos parezca algo dado? Esas son algunas de las problemáticas que aborda Melchor en su obra y que las iré abordando. La obra de Fernanda Melchor inicia con el epígrafe de Jorge Ibargüengoitia, que toma de Las Muertas, el cual dice así: algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios. Podemos observar cómo en Temporada de Huracanes, al igual que Las Muertas y otros textos literarios, aunque aborden acontecimientos que en la realidad fáctica sí ocurrieron, pues la misma Melchor hace hincapié en la relación que existió entre las notas periodísticas y su obra y el ámbito literario, es que existe esta posibilidad de ficcionalizar aquellos relatos para hacerlos más legibles y amenos. Y en otras se ficcionaliza para complejizarlos aún más. Y en el caso de Melchor ocurre las dos cosas. Pese a que es una novela cruel, cruda, es fácil de leer, pero también problematiza muchísimos temas. Así, paratextualmente, Melchor ya nos da una pista sobre la manera en la que deberíamos abordar su obra, pues la literatura se apropiará de aquellos acontecimientos que tuvieron cabida en la vida real, pero que no deben dejarse a la deriva, sino que deben cuestionarse y reflexionarse. Por ello, no es gratuito que Temporada de Huracanes inicie con el relato sobre el hallazgo del cuerpo de la bruja en La Matosa. Desde el nombre del poblado, La Matosa,
además de ser un dato referencial en el mundo tangible, ya que sí existe la matosa en el estado de Veracruz, aquí en México, en el mundo literario será un topónimo caracterizador por el significado y por el sonido, que indirectamente alude a algún participio del verbo matar, ¿no? Onomásticamente, también la matosa parece ser el nombre más adecuado para el lugar en el que albergará constantemente a la muerte, aquella que anda por doquier. En este sentido, el hallazgo del cuerpo de la bruja, en pésimas condiciones, ya no parece generar un horror, sino que es más bien el móvil del asesinato el que se convierte en un espectáculo en medio de una sociedad en decadencia. A la bruja la asesinan para robarle su tesoro, y además porque querían poseerla. Era una de las mujeres más deseadas de toda la matosa. Esto demuestra la degradación que existe entre unos y otros. En este caso, la espectacularización del crimen y la difusión de tal evidencian una degradación a la que ha llegado la sociedad. Por ejemplo, en la novela se lee lo siguiente, cito: ellos siguieron contando cómo fue que se le metieron a la casa y cómo la golpearon para que estuviera quieta y pudieran cogérsela todos. Porque bruja o no, la verdad es que la pinche vieja esa estaba bien buena, bien sabrosa. Se ve en el fondo que le había gustado, por cómo se retorcía y chillaba mientras se la cogían. Pero si todas son unas putas en este pinche pueblo rascuache. Fin de cita. En este sentido, Gianfranco menciona en Una cruel modernidad que algunas de las características de la modernidad en América Latina son justamente la crueldad y la impunidad, y sobre todo esta noción de la modernidad blanca, en la que parece que se deja de lado o se juega a ser inocentes y se deja de lado la barbarie que también implicaría esta modernidad. Asimismo, si consideramos los postulados también de Rita Segato, la apropiación y la exhibición del cuerpo conquistado, en este caso también violado, representa las dinámicas de poder con las que se han instaurado las mismas sociedades. Y también en términos de Judith Butler, observamos cómo prevalece la superioridad de unas vidas sobre otras. Es decir, mientras los agresores de la bruja podían burlarse y difundir su crimen, ellos representan entonces esas vidas que sí se consideran aparentemente vidas por albergar cuerpos masculinos. En contraste, el cuerpo y la vida de la bruja tienen mayores posibilidades de ser considerados como inferiores. En principio, por ser mujer y porque de acuerdo a los rumores que se contaban en la matosa sobre ella, no es que fuera considerada una vida humana, sino que era una vida extraordinaria por su oficio, justamente también por su apodo, ¿no? Le decían la bruja por ser la curandera del pueblo. Y además porque su hija, se dice que ella era hija del diablo, y cito: ella era hija del diablo, y por Dios que si se le pareciera. Cuando uno se le quedaba viendo a la muchacha y la comparaban con la imagen del chamuco derrotado por San Miguel Arcángel que había en la iglesia de la villa, sobre todo en los ojos y en las cejas. Razón por la que incluso se justificaría la agresión a la que sufrió. En este sentido, observamos la presencia de un machismo que se evidencia en el menosprecio a los cuerpos femeninos, como ocurrió con la bruja, o con los cuerpos feminizados, cuando hacen referencia a los grupos y a los transvestidos en los carnavales de la matosa. Sin embargo, este machismo, que también permea la sociedad, no solamente en colectividad, sino también individualmente, se inculca desde los núcleos familiares, en los que se establecen jerarquías muy marcadas, tal y como sucede en el caso de Yesenia. Cito: Yesenia se quedaba a cuidar la casa, a las primas más chicas y al pinche chamaco ese que nomás creció para volverse un infeliz cabrón desgraciado que le hacía la vida imposible a Yesenia, que por ser la mayor tenía que apechugar a huevo con la responsabilidad de la casa y de las primas y del pinche chamaco cuando la abuela no estaba, y por lo tanto era quien llevaba siempre la chinga más pesada. Y las cuerizas de la vieja, es decir, de su abuela, cuando las cosas salían mal, cuando las cosas no se hacían como la abuela quería. Y ella también, Yesenia, era la que tenía que responder por las maldades que hiciera su primo. En este sentido, la abuela es quien inculca que por ser mujer debe dedicarse a los cuidados del hogar.
En cambio, su primo tiene el consentimiento social y familiar para comportarse como él quiera, sin que exista ningún reproche. Incluso a él se le justifica que por ser el más pequeño y por parecerse a su papá, puede comportarse de ese modo. Mientras tanto, en esa realidad literaria, los cuerpos femeninos se les asigna lugares al que son inherentes al ser femenino. Y también ocurre lo mismo con los cuerpos masculinos. Mientras que a ellas se les educa en el encierro de la casa, a ellos se les da la opción de ejercer su libertad. Así, la distinción entre unos y otros sigue formando brechas y jerarquías, las cuales continúan fragmentando los mínimos lazos sociales existentes, al tiempo de generar más puntos de desencuentro. En la matosa también se expone la forma en la que las relaciones interpersonales se rigen bajo la dominación. En cada vínculo se busca someter al otro constantemente, pues estas también se emplean a lo largo de la novela como medio de supervivencia, especialmente cuando se relacionan con la venganza o el exterminio, como lo ejemplifica el personaje de Brandon, quien junto a Luismi y otros personajes son quienes violaron y asesinaron a la bruja. Cito: todo lo que tenía que hacer Brandon era conseguir un arma, la cual era fácil, y matar a Luismi, lo cual tampoco se complicaba, y deshacerse del cuerpo, aunque tal vez podría dejarlo botado en algún canal de riesgo y finalmente largarse del pueblo. Largarlo, y mucho menos la pendeja de su madre. Tal vez incluso tendría que matarla a ella también antes de largarse. Pegarle un tiro mientras dormía o algo así, algo rápido y discreto para mandarla a su puto cielo, acabar de una vez por todas con el sufrimiento, porque la verdad es que su madre no servía para nada. No trabajaba, no ganaba ni un quinto, se la pasaba en la iglesia o aplastada frente a la televisión viendo sus novelas o leyendo la revista de chismes de la farándula, y su única aportación al mundo era el dióxido de carbono que exhalaba en cada respiración. Una vida completamente ociosa e inservible. Matarla sería hacerle un favor, un acto compasivo. Fin de cita. Que Brandon piense en la manera en la que puede asesinar y deshacerse del cuerpo de Luismi o de cómo podría asesinar a su madre, expone ya no solo la degradación individual de los personajes, sino también la social que existe en la matosa. La mentalidad de Brandon ejemplifica lo que Primo Levi denominó como violencia inútil, la cual se entiende como aquel uso innecesario y extremo de la violencia en los cuerpos de las personas que de cualquier forma morirían. Es decir, si pensamos en la matosa, sabemos que se halla en la periferia, en un sitio donde impera la impunidad, la censura, la inseguridad y el machismo. También es un lugar donde no existen las condiciones necesarias para que sus habitantes tengan una vida digna, motivo por el que los personajes, por el simple hecho de vivir ahí y por las condiciones del poblado, es que tarde o temprano serán víctimas de las carencias o de los excesos del lugar. Por ello es que si Brandon se atreviera a atacar a su madre o a Luismi, emplearía una crueldad innecesaria. Incluso en términos de Butler y en consonancia con Primo Levi, los habitantes de la matosa, al tener que enfrentarse constantemente a la precariedad en la que sus vidas son despojadas por su derecho de considerarse como vidas, y al no reconocerse como tales, entonces se les designa como vidas que tarde o temprano deberán ser destruidas, ya fuese por el actuar del mismo Estado o por las condiciones que implica una vida precaria. Otra de las características de la gente que vive en la matosa es su relación tan cercana a la impunidad. Por ejemplo, en la novela se lee lo siguiente: los cabrones esos de Metadepita que violaron y mataron a 4 meseras y que el juez soltó porque nunca llegó el testigo que los había señalado a ellos como asesinos. Dicen que le dieron crán por andar de chiva y esos cabrones andan libres como si nada. Los personajes de temporada de huracanes no solo deben encarar la precariedad, el olvido de las autoridades, sino que además deben convivir con los criminales, además de cuidarse de ellos. Sin embargo, esas faltas de justicia para las víctimas solo consolidan esa relación entre la justicia patriarcal, como lo señala Segato, y la impunidad, donde en lugar de anteponer a las víctimas se les olvida y se les revictimiza y se les da prioridad a los delincuentes, es decir, se les deja libres, como pasa acá. Por otra parte,
Geográficamente, la Matosa también condensa y representa todo el caos que se vive en ella. Las características de su naturaleza promueve ese actuar violento, furioso. Cito, dicen que el calor está volviendo loca a la gente, que cómo es posible que a estas alturas de mayo no haya llovido una gota, que la temporada de huracanes se viene fuerte, que las malas vibras son las culpables de tanta desgracia, decapitados, descuartizados, encobijados, embolsados que aparecen en los recodos de los caminos o en fosas cavadas con prisa en los terrenos que rodean las comunidades, muertos por balaceras y choques de auto y venganzas entre clanes rancheros, violaciones, suicidios, crímenes pasionales, como dicen los periodistas. Cada uno de los crímenes cometidos no solo se deben al clima o a las malas vibras, sino también al comportamiento de quienes habitan. La Matosa ejemplifica esa disputa por la sobrevivencia, donde el dominio y el sometimiento terminarán por generar más víctimas. Y quienes aún viven deben seguir peleando por mantenerse a costa de lo que sea. Asimismo, por más que personajes como Yesenia, Brandon, Luismi o la Bruja buscaran salir de la Matosa, simplemente no podrían. ¿Cómo salir de las ruinas de una sociedad deshumanizada, agresiva y fracturada? ¿Cómo acabar con la violencia en un lugar donde ella es ama y señora? ¿Cómo salir? ¿Cómo huir? ¿Qué hacer para erradicarla? Pareciera que no hay alternativas, solo hay que acostumbrarnos a ella, como lo hacemos ahora. A lo largo de la novela, los habitantes de la Matosa se enfrentan a un constante ciclo de violencia al que quizás la única manera de salir es morir, pues solo si se llega al cielo es que tal vez se podría escapar de ese lugar. Cito. Ustedes, esta es una escena en la que están vaciando cuerpos a una fosa común y uno de los personajes le habla a esos cadáveres y dice, ustedes no teman ni desesperen, quédense quietecitos. El cielo incendió con la lumbre en un rayo y en el estruendo sordo sacudió la tierra. El agua no puede hacerles nada ya y lo oscuro para siempre. ¿Ya vieron? La luz que brilla a lo lejos, la lucecita aquella que parece ser una estrella, para allá tienen que irse. Les explicó, para allá está la salida de este agujero. Pero cabe señalar que la muerte no es necesariamente el sinónimo del fin del sufrimiento, pues incluso la muerte es otra manera de continuar el legado de esa violencia que se vivió en esta sociedad en decadencia, en ese maltrato hacia los cuerpos, pues la forma en la que sean enterrados es fundamental, pues no será lo mismo que a un cuerpo se le sepulte a modo de honrar su memoria que arrojarlo a una fosa común, ya que esos factores permitirán que los cuerpos descansen o no para siempre, tal y como ocurre en temporada de huracanes. Y cito, las fosas del panteón parecen montículos de pitcher. El abuelo nomás se les quedó viendo con ojitos encerrados. ¿Por qué mejor no los entierra parados? Sugirió el güero arrojando la colilla al fondo de la fosa. El abuelo sabía que aquello nunca funcionaría. Daban mucha guerra si no estaban acostaditos, bien acomodados, el uno sobre el otro. Ellos mismos se sentían incómodos y se removían y la gente no podía olvidarlos. Ellos se quedaban atrapados en ese mundo y luego andaban haciendo desfiguros, dando tumbos por entre las sepulturas y espantando a la gente. En este sentido, la Matosa de Melchor, como la Comala de Rulfo o la Ciudad Juárez de Bolaño, serán, pese a las diferencias y las particularidades, lugares en los que tanto la muerte como los muertes serán constantes. La Matosa muestra el fracaso social que impera en México desde hace décadas, pues aquellas promesas de la revolución se perdieron tras la matanza de un 2 de octubre, con gobiernos que permitieron el avance de la corrupción y la violencia. La Matosa ejemplifica el lugar de residencia de una sociedad decepcionada en el que la esperanza ya no existe, donde la angustia, la intolerancia, el machismo y la desconfianza imperan, donde gobierna la impunidad y la injusticia, donde ni siquiera ni la muerte parece ser la salvación. Quizás la Matosa pareciera ser un sitio lejano y literario, sin embargo, cada día se acerca más y más. Y me temo que de nueva cuenta la realidad haya superado a la ficción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yaneli, por tu ponencia. Muy interesante. Vamos ya a continuar con la ponencia de Alexandra Parra, que
también es pues, organizadora aquí del simposio. Sería ya la última ponencia de esta jornada. Ya mañana continuamos otra vez a las 4. Presento a Alexandra. Alexandra es licenciada en lengua castellana de la Universidad del Tolima y es maestra en literatura mexicana de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Autónoma de Puebla, de la UAP. La UAP. No, los dejo con Alexandra. Te comparto aquí la foto. Sí, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi ponencia, bueno, es titulada La superstición siniestra configurada en distancia de rescate. Yo empiezo también con una frase que siempre me llama la atención y es ¿en qué consiste la belleza del monstruo? En su no darse cuenta, de Mario Bellatín. Las mutaciones son la esencia física y visual de una transformación que impacta y llama la atención por su carácter excesivo, que tanto el cine y la literatura han tomado parte de este tema y nos han invitado a asistir a una fiesta de cambios corporales que nos ayudan una vez más a comprender y a soportar la realidad. La literatura ha configurado el tema de las mutaciones desde las novelas clásicas del género fantástico, pasando por todo tipo de tiempos y espacios, los cuales se enmarcan en el terror y la ciencia ficción. En el primero, el terror ha reflejado la mutación como algo negativo, y el segundo, más como la nueva raza humana que es necesario controlar y mejorar. Sin embargo, el horror empezó a tener otro rol donde lo caótico, perverso e inestable no se enfrenta a su definición de negativo, sino que permite reestructurarnos en la realidad, en el ser y sus complejidades. Una nueva carne que dice, tal y como les pone Cronenberg, no creo que la carne sea necesariamente peligrosa, perversa, mala, es simplemente irritable y es independiente. Distancia de rescate es una obra que se compromete con la superación de lo natural e ingresa en ese concepto de nueva carne para representar en el cuerpo la insatisfacción de lo cotidiano y recrear el dolor, sufrimiento, delirio y la superstición como verdaderos personajes ominosos que inquietan el ambiente y hacen comprometer al lector entre creer o no, en conquistar a través del terror nuevas formas de leer temas tan comunes como la maternidad, la identidad, la infancia, el mundo rural y la amenaza de la contaminación. Nuevos significados en un universo inquietante y perverso en el que el cuerpo responde a lo ambiguo y siempre impone una naturaleza inhumana. Mi excitación no te asusta ni te sorprende, pareces cansado, aburrido. Si no fuera por las manchas blancas que tenés en la piel, serías un chico normal y corriente. Eso fue lo que pensé. El cuerpo en la obra de Samantha es la antesala a todo aquello negado y sustraído al mundo de la razón. Lo transgresor, la figura excesiva de la mutuación, un mundo de misterios insondables, pero sobre todo inmerso en el miedo a la muerte, en el miedo del alma al cuerpo, el miedo a que se tense el hilo que une a una madre y su hijo. Lo fascinante de la novela es cómo estos temores se encierran en situaciones que ponen a su protagonista entre creer o no, en evadir lo fantástico, pero participar en esas atmósferas de la brujería, lo sobrenatural, y que inician a desencadenar una figura tenebrosa y poco comprensible como es David. Carla hace un gesto, levanta las manos como si no entendiera qué está pasando, y tengo una espantosa sensación de fatalidad. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se lo pregunto gritando, casi corriendo, ahora hacia ella. Está en tu casa, David está en tu casa. ¿Cómo que en mi casa? David, el hijo de Carla, que por accidente toma agua de un riachuelo intoxicándose, de ahí parte un momento que será la clave en toda la historia. El padrillo tenía los párpados tan hinchados que no se le veían los ojos, tenían los labios, los agujeros de la nariz, toda la boca tan hinchada que parecía otro animal, una monstruosidad. David, que todavía dormía en su cuna, y me encerré en el cuarto, en la cama con él, en brazos para rezar como una loca, rezar como nunca había rezado en mi vida. La monstruosidad en la novela se muestra como una forma que construye incertidumbre, complejidad, porque en especial es la variabilidad de actitudes que David emana cuando su madre dice, ahora ya no me llama mamá. Aquí el monstruo no es tal como lo encontramos en el cine moderno, tal y como dice Pilar Pedraza.
El monstruo ya no hace parte de las tinieblas, sino que es el propio cuerpo, ese apéndice siniestro y a la vez conocido y desconocido. Aquí la monstruosidad es el motivo narrativo de hechos inestables, ya que están sujetos de pasar de un lugar a otro, pero que lanzan desafíos al lector, como el encuentro de Carla con la mujer de la Casa Verde, ya que está invitado a complacerse con la indecibilidad y con el vértigo de la superstición. Le sostenía el mentón para mirarle bien los ojos. El cabello ya está muerto. El caballo ya está muerto, dijo la mujer, y yo no había dicho todavía nada del caballo, te lo juro. Dijo que el cuerpo de David no resistiría la intoxicación, que moriría, pero que podíamos intentar una migración. ¿Una migración? Sí, si mudamos a tiempo el espíritu de David a otro cuerpo, entonces parte de la intoxicación se iba también con él. Dividida en dos cuerpos había chances de superarla. No era algo seguro, pero a veces funcionaba. ¿Y por qué no decirlo? Entonces con el enigma también se puede hablar del doble en la legitimidad de que se sacrifica al más débil. No hay sitio en un cuerpo para dos espíritus y no hay cuerpo sin espíritu. La transmigración se llevaría el espíritu de David a un cuerpo sano, pero traería también también un espíritu desconocido al cuerpo enfermo. El enigma, ese misterio divino con el cual Samantha adorna el cuerpo, esa carne sufriente e inestable con la que se caracterizan varios personajes, una especie de recorrido que los lleva a sufrir perturbaciones sin saber qué es lo real o irreal, o cómo lo irreal también se vuelve real. Di unos pasos hacia él, pero cuando entendí lo que pasaba me quedé donde estaba. No pude dar un paso más. Estaba enterrando un pato, Amanda. ¿Un pato? Tenía 4 años y medio y estaba enterrando un pato. David estuvo inmóvil, de espalda, unos 2 minutos. Es mucho tiempo, Amanda. Y yo estuve todo ese tiempo pensando en llamarlo, pero con miedo de hacerlo. Entonces algo se movió entre el sembrado de trigo y apareció un pato. Caminaba de una forma extraña. Daba 1 o 2 pasos hacia nosotros y se detenía. Distancia de Rescate convierte en atrayente a todos sus personajes a través de esos detalles degenerativos que los caracterizan. Una nena aparece lentamente, pienso que todavía está jugando, porque renjea tanto que parece un mono, pero después veo que tiene una de las piernas muy corta, como si apenas se extendiera un pie. Cuando levanta la cabeza para mirarnos, veo la frente enorme que ocupa más de la mitad de la cabeza. Pedro Duque y Ángel Sala dicen que si el gran motor del horror había sido hasta entonces el otro, entendido como un invasor del cuerpo, o la psique como extraño, amenazador, pero a la vez a la postre, lejano y opuesto al tejido social imperante, poco a poco los nuevos autores comenzaron a poner sus ojos en el propio yo, como entidad orgánica, maleable y, sobre todo, física. El cuerpo pasó a ser protagonista, emparentando al hombre con su vecino animal, disolviendo los límites físicos y produciendo un caos en el individuo y la sociedad. Así, lo que hace único en su lectura a Distancia de Rescate es la manera como atraviesa temas como la relación hijo-madre, la contaminación, entre otros, y los representa a través de lo abyecto o el dominio de figuras perversas y siniestras que nos llevan a fascinarnos, porque de ello también se alimenta el terror. Algunos saben, llegaron a aprender, pero ya no controlan bien los brazos, o ya no controlan su propia cabeza, o tienen la piel tan fina que si aprietan demasiado los lápices terminan sagrándose los dedos. Son chicos extraños, son, no sé, arde mucho, chicos con deformaciones, no tienen pestañas ni cejas, la piel es colorada, muy colorada y escamosa también. Solo unos pocos son como vos. ¿Cómo soy yo, Amanda? No sé, David, ¿más normal? Con esta novela se nos configura una carne extraña, no como un alien, sino como una mutación que crea nuevos seres. No todos sufrieron intoxicaciones, algunos ya nacieron envenenados por algo que sus madres aspiraron en el aire, por algo que comieron o tocaron. Seres que se funden y reclaman un lugar en el mundo, y mientras tanto los que vivían en la normalidad se enteran que el creer o no ya no es lo indispensable, sino que el horror a lo desconocido deja ver que las complejidades del ser, su inconsciente, las maneras de convivir con el otro, de estar con el otro, y que el dolor es necesario para llegar a un estado superior. No sé,
no se trata de gusanos, se siente como gusanos al principio en el cuerpo, pero Amanda, ya pasamos por eso también, ya hablamos del veneno, de la intoxicación, ya me contaste cómo llegaste acá 4 veces. El relato de Amanda, en su estado de delirio entre la vida y la muerte, permite concluir que la novela es la narrativa de ese nuevo horror que se ligan más con la realidad. El concepto de superstición y de lo ominoso son la personificación del individuo que de hecho es una amenaza para sí mismo. Novelas como Distancia de Rescate se inscriben en un nuevo terror y recuerdan lo que enuncia Guadalupe Nettel sobre los personajes que no encuentran un lugar. Los personajes extraños, incluida la ciudad, se desdoblan en una confusión de reflejos, se mueven entre lo superficial y lo profundo, lo inconsciente y lo inconsciente, lo oscuro y lo luminoso, sin que sepamos nunca el territorio que pisamos. Lo siniestro era algo que nos negábamos a comprender y a la final nos está demostrando cómo convivir con la existencia en sí y ante todo certifica que lo sobrenatural es un afilado anzuelo que rasga la piel y puede llegar a ser tan excitante porque esta recorre lo más oculto de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Listo. Pues acabamos más temprano de lo que pensábamos, porque pues teníamos una ponencia más, pero la participante pues finalmente creo que no decidió estar en el simposio. Entonces pasamos a una ronda de preguntas, pues creo que estamos solo nosotros. Solo los ponentes. Pero no sé si de pronto pues les doy la palabra a ustedes primero. Yo tengo una pregunta, pero pues quisiera de pronto si ustedes darles la palabra primero a Nayeli y a Ana María. Si de pronto tienen alguna pregunta. Yo tengo una para Nayeli. ¿Sí me escucha? Que tengo problemas con el audio. Sí. ¿Sí me escuchas, Nayeli? Sí. Fernanda Melchor en temporada de huracanes, en particular obviamente la Matosa, recrea ese espacio con elementos distópicos desde mi perspectiva. Bueno, yo lo noto así. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que ella al incluir esos elementos distópicos en la Matosa esté apostando también por incluir un subgénero como la ciencia ficción o como la distopía, pero bueno, desde una perspectiva post-apocalíptica? Porque los pobladores de la Matosa son como una especie de vivos muertos. Uh-huh. Sí. ¿Qué opinas? Es que justo cuando yo leí Temporada de Huracanes, a mí todo el tiempo me recordaba a Comala. O sea, ni siquiera, creo que cuando Fernanda ha hecho la aclaración, ella decía que estaba leyendo otro texto y no es que pensara propiamente en Comala, pero a mí siempre me pareció, o sea, la volví a releer y volví a pensar en Comala, pero también pensando también en la Ciudad Juárez de Bolaño. Yo creo que, si bien es cierto que esta Melchor sí incorpora, digamos, estos datos referenciales, porque ella incluso dice, lo aclara, ¿no? Que se basó en ciertas notas periodísticas que pasaron en Veracruz y esto. Yo creo que esos factores, esta ficcionalización de estos datos o de estos lugares, sí tienen como esta intención de distopía. No sé si de ciencia ficción, porque no me da ese como tono, pero sí me parece, sí percibo que es esta noción como posapocalíptica un poco, porque, o sea, no sé, quienes vivimos en México, y creo que el caso aplicaría para toda América Latina, o en ciertos países más que otros, es esa violencia. O sea, todos los días, no hay día que despertemos y que falte alguien, y que pasó algo, y que balacearon a no sé cuántas personas. Y entonces yo creo que la sociedad, pues, no sé, mexicana, la sociedad latinoamericana, ya pasó de esa sociedad, no sé, como del siglo XX, o sea, a partir de lo que, por ejemplo, tú y Sergio estaban exponiendo, como de estas otras materialidades o de estas otras tecnologías, es que parece más bien que
las sociedades latinoamericanas ya pasaron de ser como esa sociedad que intentaba progresar y que se quedó en ese querer, y que más bien está yéndose a ese fracaso. Por eso es que yo titulé así mi ponencia, como ese fracaso, porque no pasamos nunca ese progreso, sino que nos alcanzó tanta, no sé, como tanto terror, tanto horror de nuestra propia sociedad, que con el avance tecnológico y todo esto, es que realmente estamos yéndonos más hacia un declive. Y en ese sentido, sí, incluso no sé si podríamos como pensarlo, no sé, como un poco como esta noción como Mad Max, o sea, no es así, pero de alguna forma sí me parece que la Matosa es ese lugar, porque incluso casi al final le echan la culpa al clima, ¿no? Ah, pues es que no llovió, es que es caluroso y pues el calor hace así a la gente. Y bueno, si eso pasa en Veracruz, entonces no quiero imaginar qué pasa en países como Colombia, donde también hace calor, en Centroamérica, en el Caribe también hace calor, y no por eso tienen los grados o no tienen los mismos grados de violencia que tenemos nosotros. Y también se me hace muy particular que Melchor se enfoque en su estado, porque ella es de Veracruz, y además visibiliza, porque además también la Matosa, o sea, creo que en ese sentido la Matosa y Veracruz, haciendo este símil, pertenecen a la periferia. Y como están en la periferia, pues todo lo que pasa ahí no nos importa. Si no está en el centro, si no se ve, si no es la capital, entonces no es noticia, ¿no? Y entonces, yo creo que sí tiene esta intención de distopía, porque sí, o sea, sí me parece que va para allá. Y no sé, o sea, creo que incluso, les digo, las ponencias de Sergio y la tuya, Ana María, pues van en ese sentido, porque incluso la ponencia de Alexandra va un poco, no sé, yo lo sentí así como un poco con la mía, porque son esos muertos vivos, esos muertos que sí están muertos, pero que de alguna forma es lo mismo, como que transitaron de esta sociedad que se quedó en el Inter y que tienen que aspirar a la muerte para ver si es un método de salida. Al menos en la Matosa ni la muerte es ese método de salida para lograr algo más, ¿no? Eso. Sí, por algo le susurra el abuelo, ¿no? Cuando llegan esa carga de muertos a la morgue. De manera de, bueno, de Sí, alentar exacto. hasta los muertos, porque ya ni con eso cuentan. Ok, Uh-huh. gracias, Nayeli. No hay que. Yo también tenía una pregunta para Nayeli, aprovechando que, pues, que ya está el tema. Y era, pues, que me interesaba mucho, pues, tu lectura, a la final es una lectura muy biopolítica. Yo no conozco la obra, la verdad, pero me quedaba sonando un poco, precisamente, gracias, precisamente como pensar un poco estas novelas de representación de la violencia, ¿no? De una violencia tan exacerbada, que tú dices efectivamente están en esos territorios, lastimosamente. Cómo pensarla también en términos no solamente, digamos, biopolíticos tan puros, es decir, como salvaguardar simplemente la vida nuda y ya, porque al final muchas veces es eso, ¿no? O sea, cómo hacemos para sobrevivir, o sea, casi que es procurando que exista la vida, pero la vida y ya, pero más no una forma de vida. Entonces la pregunta era, sí, como te digo, no conozco la obra, pero ¿qué posibilidades hay de, digamos, de pensar también en esos términos, ¿no? En esos términos no biopolíticos en el término raso, sino pensar en que, bueno, no solamente queremos salvaguardar una vida, sino una forma de vida, ¿no? Que yo creo que también es importante. Y lo pienso también un poquito por los personajes que tú mencionaste, ¿no? De la bruja, de esas otras subjetividades que también son periféricas. Entonces, no sé, pues quería saber un poco sobre eso, pero creo que pues tendré que anotar la novela para leerla. Sí, pues es que, por ejemplo, conforme, o sea, la primera vez que leí el texto, también me hacía mucho ruido todo lo que menciona Butler cuando habla de estas vidas que sí son, que tienen, las vidas que importan, ¿no? Las vidas que sí son vidas y que sí se les debe considerar vidas, y por tanto esas vidas cuando mueren van a tener derecho al duelo y a ser reconocidas, y las otras vidas que se encuentran en la precariedad, que no importan,
que si no las mata el Estado, la misma precariedad de su vida los va a matar, y por ende, como no son vidas reconocibles ni vidas que valgan la pena, tarde o temprano se les despoja de ese derecho a duelo. Y es algo que a mí me pasó mucho con la lectura de La Matosa, de Temporada de Huracanes, y sobre todo cuando hablan de La Matosa. Porque, o sea, es exacto lo que pasa, ¿no? Incluso ya si nos ponemos en contextos súper actuales con la pandemia, tenemos que sobrevivir de alguna forma, ¿no? Es esta necesidad de protegernos a costa, o sea, si nos protegemos nosotros, de alguna forma protegemos a los que nos rodean. Y ya es esta forma de intentar salvaguardar la vida y de procurar la vida que nosotros deseamos. Bronca, o sea, el problema es cuando, pensando otra vez, poniendo el ejemplo de la pandemia, cuando salimos y nos enfrentamos a personas que tal vez no se cuidan, o que, bueno, al menos en México, muchísimas personas traen mal puesto el tapabocas, y es como, o no cuidan su sana distancia y todas estas cosas. Eso también, por ejemplo, ellas pareciera que inconscientemente o conscientemente, no sé, saben que sus vidas son precarias. Y entonces lo único que pareciera es que la vida, la muerte es la única forma de salir de este agujero, como dice el abuelo, ¿no? Hay que salir del agujero como sea. Y lamentablemente, ni la muerte significa esa posibilidad de salir, porque, bueno, lo que pasa con Fernanda es eso, ¿no? Las fosas clandestinas, que, por ejemplo, esto pasa en México, pero, por ejemplo, no sé si pensamos en los regímenes autoritarios, todas las fosas que deben de estar en el caso de dictaduras como la que vivió Paraguay, dictaduras como las que vivió Argentina, Chile, por ejemplo, en Colombia también, ¿qué pasó con esos desaparecidos en la época de la violencia? República Dominicana también, ¿no? O sea, ¿qué hizo Trujillo con todos esos desaparecidos? Entonces, en ese sentido, sí es bien importante. Y también es cierto lo que señala Sergio, porque nos habla de personajes que son periféricos, ¿no? Porque le dice a la bruja, porque es una curandera, incluso los personajes como Brandon, que al menos en el contexto mexicano es como, el Brandon es una forma también de desprestigiar el nombre, porque tiene esta connotación como de, ¿no? No eres importante, eres el Brandon. O Luismi, en este caso, que es muy interesante porque Luismi se llama de otra forma, pero a lo largo de la novela le dicen Luismi porque tiene esta noción de ser el galán, pero es un galán que juega a trasvestirse por momentos. A veces parece que es ese hombre heterosexual, y después es ese hombre homosexual, y también es esa forma de ocultarse como de toda la, ¿cómo decirlo? Como de toda la jauría, de toda la violencia que impera en La Matosa. Por eso les decía anteriormente, ¿no? O sea, cuando yo leí Temporada de Huracanes, a mí todo el tiempo me recordó a Comala, porque es en efecto, son como esos muertos que están muertos, pero que están vivos, o solamente son vivos que no han querido aceptar que están muertos. No, es una cosa bien como curiosa en ese sentido. Pero sí es importante porque de verdad, o sea, por eso yo me preguntaba y dejaba estas preguntas en mi texto, porque era, ¿cómo podemos salir de estas sociedades tan desencantadas, tan deshumanizadas, donde pareciera que no solamente hay que poner en espectáculo el crimen, sino que además es como el reto, ¿no? Yo ya hice este crimen y alguien tiene que superarlo. Y cada vez esa espectacular el crimen va en aumento. Y mientras va en aumento, las víctimas siguen creciendo, y al menos los poquitos que teníamos esperanza, cada vez volvemos a decir, es que la humanidad se sigue yendo como al demonio, porque ¿qué pasa? No, ya no importa ni siquiera como este sentido individual de esperanza, de querer mejorar las cosas, porque hay una horda que, que sigue intentando superar al otro y al otro en ese sentido de exterminio. También por eso mencionaba el exterminio con Brando. Hay que exterminar a lo que sea distinto, hay que exterminar a lo que pueda como apelarme. Y también en ese sentido es que en la novela todas las relaciones se visibiliza este dominio y sometimiento, ¿no? Yo te domino porque no me voy a dejar someter, porque además otro ya me sometió y yo ya no quiero volver a ser sometido. Entonces, de verdad, si pueden, échale un ojo a Temporada de Huracanes,
Porque o sea, de verdad es ese, como pensar cómo nosotros, los que sí queremos salir o mejorar o intentar cambiar el mundo desde nuestras trincheras, cómo lo hacemos en una sociedad que, pues que ya fracasó, ¿no? O sea, pensando en lo que ustedes decían de la ecocrítica, porque además ya no siquiera es devastar a la humanidad, o sea, es devastar al mundo, es devastar al mundo entero y todos sus recursos. Entonces, sí, de verdad, leanla. Y de verdad, o sea, de verdad a mí mucho sonoro, no sé, mucho eco con estas lecturas que también tienen hacen énfasis en la violencia, pero sobre todo como en cuestionarse de, ¿existe la posibilidad de salir de este hoyo? Porque pues no quisiera decir que sí, pero no sé, es muy complejo. Sí, Sí. de acuerdo. Lo vemos todos los días. Pues en nuestra realidad latinoamericana siempre es muy complejo. Pero muchas gracias, Nayeli. No sé si hay otra pregunta. Ana María, con Alexander. No, ya. Yo sí. Dale. Bueno, tengo una pregunta más como para Sergio y para Ana María de momento, porque expusieron temas importantes. O sea, desde su perspectiva de cada uno, desde las obras que abordaron, o sea, ustedes, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué piensan? ¿Qué pasa con esta devastación a la naturaleza? O sea, porque además en las dos ponencias de momento vi esta relación entre la naturaleza y el cuerpo. Y entonces al cuerpo también, al tener estas tecnologías, lo que mencionaba Sergio de lo poshumano, o también esta forma de envenenar a la naturaleza, como lo decía Ana María, o sea, eso, ¿cómo repercute en la sociedad? Y eso, digamos, también tendría esta noción de distopía, o sea, usted lo ve como esta forma de concientizar de la función social de la literatura. O sea, ¿cuál es su perspectiva en torno a esa decadencia que también mencionan sus obras, las obras que estudiaron, con la relación entre el cuerpo y la naturaleza? Ana María, ¿quieres iniciar? Adelante, te cedo la palabra. Dale. Pues yo creo que por lo menos en la mucama de Omikunle, digamos, como lo explicaba, está como esa dicotomía, ¿no? Porque por un lado está, digamos, ese proyecto individual pues de Asilde, de hacerse un cuerpo de hombre, digamos, de pensarse también como un hombre trans, y por otro lado también está esta idea de salvaguardar el medio ambiente, ¿no? Que yo creo que, digamos, como lo exponía, o sea, si nosotros hacemos una lectura, digamos, desde la ecocrítica, nosotros podemos pensar precisamente en cómo toda esta materialidad, inclusive mi cuerpo propio, la naturaleza, bueno, y aquí en esta obra que está, digamos, de manifiesto la divinidad, digamos, los orishas, como esa relación también con la naturaleza y con el proyecto comunitario, pues yo creo que puede haber una concordancia allí. Es decir, yo creo que la novela, digamos, tiene esa apuesta desde la divinidad de pensar también, bueno, cómo yo me construyo un cuerpo propio, pero construyo un cuerpo que también puede salvaguardar un medio ambiente que está en relación con el mundo. Es decir, cómo mi proyecto individual no deja de lado a un mundo que es externo, sí, porque ese mundo a mí también me configura. Por eso a mí me interesa mucho, digamos, leer la novela desde una clave ecocrítica, porque podemos entender esas relaciones, ¿no? O sea, como entender cómo mi subjetividad está atravesada por la materialidad, por la naturaleza, y aquí en este caso por la divinidad. Entonces a mí me parecía muy interesante esa relación, pero entonces precisamente en la novela lo que yo señalaba y precisamente el fracaso llega en el momento en cómo malentendemos la libertad y la individualidad en un momento como en el que estamos viendo, en un momento en el que cada vez tenemos más discursos que todo el tiempo nos están disparando, que lo importante es el bienestar propio, lo importante es mi salud mental, y finalmente nos empezamos a encerrar y pensar que la libertad es simplemente mis propios actos y mi vida misma sin pensar en el otro. Y es lo que vemos, por ejemplo, cuando
poniendo el ejemplo de la pandemia, como vemos cuando los gringos salen protestando porque les toca usar una máscara porque supuestamente están atentando contra su libertad. Es decir, o sea, la libertad en estos momentos, en una época neoliberal, en una época que está marcada precisamente por la libertad del mercado, está mal entendida. Entonces, en ese sentido, creo que precisamente atestiguamos un fracaso de unos proyectos que pueden ser comunitarios, de unos proyectos que nos involucran a todos y a todas, en el momento en que pensamos nuestra individualidad por fuera de nuestras relaciones con el mundo. No solamente con nosotros seres humanos, sino realmente con la materialidad, con el lugar en el que habitamos. O sea, porque finalmente todo es nuestro y lo vemos ahorita. O sea, finalmente el hecho de poner una máscara es como, oye, no es tu libertad, es porque no es mi cuidado, es el cuidado del otro también, ¿cierto? Es como, a mí no solamente me interesa que yo estar bien, o sea, yo no solamente quiero estar bien, yo también quiero que los otros estén bien, que podamos estar todos en comunidad bien, cómo nos salvaguardamos todos. Entonces creo que en la novela me parece muy interesante eso, porque a la final la divinidad, que además es una divinidad que es queer de por sí, porque nos dicen, en la Mukamami nos dicen como, Olokun es hombre y es mujer, ¿sí? Va para atrás, o sea, realmente es una divinidad que también es queer, que permite pensarse un proyecto también de un cuerpo queer. A la final el personaje Asilde decide desconectarse de eso, decide, no, pues a mí lo que me interesa es básicamente es mi propio goce y estar simplemente con Linda, la cual pues se nos describe como una mujer muy inteligente, divina, y ya está, o sea, me interesa es esta vida de hombre que yo quería, y ya, no más. Entonces, a la final se rompe con esa posibilidad de pensar mi cuerpo, de pensar mi subjetividad y mi libertad en tanto en tanto que habitamos un mundo, en tanto que estoy presente junto a nosotros y no solamente junto a unos seres humanos, sino junto a unos entes naturales y frente a otros objetos que constituyen el mundo. Por eso, insisto, creo que, digamos, una obra como estas y también una obra, por ejemplo, como Distancia de Rescate, merece ser leída también desde la materialidad misma que nos está exponiendo, o sea, es decir, desde la agroindustria, de las consecuencias de esa agroindustria y que también efectivamente a la final termina siendo una crítica a un sistema que simplemente piensa en el bienestar propio, el bienestar de unos pocos. No sé si respondí tu pregunta. Ahora sí le paso la palabra a Ana María. Sí, gracias. Mira, Nayeli, pues hay obviamente que la relación entre fracaso y devastación es muy evidente. Dicen por ahí que hay un dicho que va así, que nosotros somos lo que consumimos. Y eso se presenta muy claro en los cuerpos que presenta Samantha en Distancia de Rescate. Es de una manera directa o indirecta, son productos de lo que se produce y de lo que se consume en el campo. No hay más. Ahora bien, yo, pues, a partir de esta lectura me gustaría, pues, replantear, pues ya haciéndome un lado de esa imposibilidad o devastación, fracaso, si existe otra posibilidad de que se establezca una nueva relación sujeto, territorio, entorno. ¿Y a qué me refiero? Querámoslo o no, los intereses de unos cuantos, intereses millonarios, siempre van a ensombrecer el progreso, siempre van a perjudicar a las mayorías en beneficio de una minoría. Eso como que es la historia ha sido como que el argumento que ha abarcado a través de la historia. Y obvio que estos poderosos pues no van a saltar de la mano sus agronegocios o agroindustria, lo que tú quieras, pensando en el bien de las minorías o del otro, en la empatía por el otro, porque pues necesitan renunciar a lo que tienen, al poder y a la economía que tienen en sus manos. Ahora el punto es cómo replantear
si hay una posibilidad de replantear como una especie de nuevo contrato social entre sujeto, su cuerpo y su territorio, que yo lo vería como algo como que va justo a la inversa, que es un nuevo replanteamiento que se da a partir del deterioro, no sé, del deterioro de los cuerpos, de la violencia que se ejerce hacia estos, de no sé, si ya estamos visualizando como una especie de un orden sociopolítico que se basa que en la extrema violencia y en la degradación, nos guste o no. Y esto lo trato de ligar con lo que tú mencionas en temporada de huracanes, donde la Matosa está habitado por seres que pues son netamente violentados, que pues son seres estancados, pero que de una manera u otra pues dentro de ese estancamiento o deterioro social y corporal pues se instauran otras formas de subsistencia. Entonces pienso que ese punto de alguna manera se relaciona también aquí en Distancia de Rescate. Pues sí es cierto que, pues qué mala onda que unos cuantos deterioran el medio ambiente en pro de sus mega ganancias, pero de alguna manera es esa política arrolladora, o sino por llamarlo necropolítica del derecho de unos cuantos sobre el deterioro del derecho de muchos, pues de alguna manera está imponiendo formas de vida, formas de pensamiento, y esa parte pues como que sí deberíamos de reflexionarla. Y pues no sé si con eso aclaro un poquito tu pregunta. Y pues espero que te haya ayudado y no confundido más. Sí, les agradezco a los dos. ¿Alguna otra intervención? Yo sí tenía una pregunta para ti. No es que estemos rompiendo la distancia social, es que somos roomies. Para que quede claro. A mí me parece muy interesante tu lectura, porque al final es una lectura como desde entender un poco de Distancia de Rescate, como realmente desde el terror, ¿no? O sea, desde lo siniestro, el horror, desde todas esas sensaciones que al final son necesarias reconocer. Por ejemplo, tú ¿cómo es precisamente, digamos, eso siniestro frente, digamos, por ejemplo, las relaciones que establecía con Ana María en su ponencia, digamos, ya un poco más, no políticas necesariamente, pero sí más, bueno, no sé si sociales, de pronto como esta realidad que de todas maneras está de manifiesto ahí en Distancia de Rescate, o sea, cómo pensar también, porque ahí, obviamente, digamos, tu lectura es muy también de la fascinación. Exacto. Es de la fascinación también que tenemos en el momento en que leemos esto, pero digamos, como un poco, sí, como conlindar un poco tu lectura de pronto con esas otras lecturas que son un poco más presentes sobre Distancia de Rescate, porque me parece muy, muy interesante tu lectura, porque usualmente cuando nos adentramos a Distancia de Rescate, pues digamos que lo que siempre vamos a hablar obviamente es, digamos, de esa toxicidad, ¿no? Pero me gustaría saber, digamos, cómo tu lectura puede comunicarse un poquito con esa otra lectura, ¿no? Porque la tuya es muy propia del terror, que igual me parece muy chévere. O sea, a mí realmente me parece muy interesante como la forma en que tú lo lees. Sí, no, definitivamente pues digamos que la mirada o la lectura que hay dentro de lo que yo quise proponer es un poco más hacia lo estético, ¿no? Es decir, el personaje como tal que genera una atracción por su particularidad, por su manera de expresar lo físico, ¿no? Y como eso físico emite una sensación de fascinación, y esa fascinación es muy hacia el terror, ¿no? Hacia lo que configura ver, ¿no? Y lo que impacta. Entonces la mirada es un poco más hacia eso, ¿no? Un poco más hacia lo estético, pero de igual manera, digamos que lo que siempre trato de involucrar es un poco lo que estoy como tratando de investigar, es reconocer que también desde esa parte estética o esa parte
visual, también se pueden ver otras nociones mucho más sociales, mucho más reales dentro de las obras, ¿no? Entonces es por eso que se empieza a emitir unos nuevos conceptos de cómo una mutuación que nace de una situación como la que muestra la novela, también se puede reconocer la fascinación que hay alrededor de ella y cómo esto también se puede leer desde esas miradas, ¿no? Desde esa mirada también crítica, desde esa mirada de cómo esos personajes como sus protagonistas, en especial de Amanda, ¿no? Cómo se ve ella involucrada entre algo que sucede real, pero que también hay algo, hay un toque místico dentro de lo mismo, ¿no? Y creo que es donde ella se para y dice, bueno, ¿esto es real o no es real, no? Lo que le pasó al hijo de su vecina, si es cierto o no es cierto. Y parece que todo lo que connota ahí parece que fuera, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es que sí se puede ver el terror desde, no solamente desde esa fascinación, pero que ese terror también empieza a mostrarnos cómo esas situaciones sobrenaturales empiezan a reaccionar dentro de esos protagonistas y empiezan a emanar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de hablar de que en Distancia de Rescate, más allá de mostrarnos a una mujer que se descuidó porque su hijo tomó agua del riachuelo, empieza a mostrarnos también ahí esa metáfora de la relación de la maternidad, ¿no? De realmente de ser o no ser madre, o de querer o no querer, o en qué momento siento un peligro ante mis hijos. Entonces, creo que eso es lo más importante también de empezar a darle esa mirada a esas nociones un poco de lo visible. También todo eso que trae ahí en oscuro dice algo, ¿no? Las situaciones de realmente la bruja hizo o no hizo algo con relación a eso o no. ¿Sí? Entonces, yo creo que ese es el toque que deja la autora ahí y empieza a decirnos, bueno, ¿usted cree o no cree? ¿Sí? A la final, ¿usted cree que realmente cuando en la última escena de la novela el David se sienta como su hija se sentaba, como tocaba su peluche, como todo eso, queda ahí, ¿no? Queda como una película de terror, ¿no? Te lo deja como, bueno, ¿tú crees o no crees? ¿Sí? Entonces, esa mezcla de mostrarnos una situación real y no real, creo que a la final todas conjuntamente sí nos dicen cosas, ¿no? Estar en una situación como esa también emana algo del ser humano, también muestra cómo es Amanda, ¿no? Yo siento que Amanda, a partir de lo que le muestra su vecina y de lo que le pasa a ella misma, que lo digo ahí en el texto, ¿no? Ella cree o no cree, pero a la final esa situación de choque y de tensión que empieza nos muestra una Amanda, ¿sí? Nos muestra tal como es. Entonces, a través del terror, creo que lo que nos emite el terror también nos emite algo inconsciente que sale a la luz y que nos muestra quién es esa persona en sí, ¿no? Las situaciones de pronto así tan irreales, cuando nos suceden, somos otros, ¿no? Reaccionamos de otras formas, reaccionamos de otras maneras, bloqueados, maravillados, qué sé yo, pero a la final esa situación tan del horror muestra a otra persona. Entonces yo lo que siempre trato con esta lectura es mostrar que esas situaciones sí muestran cosas también reales, ¿no? Miedos, confusiones, realmente ser mamá, no serlo, la situación de la contaminación que ustedes también como Ana María lo mostraban, ¿no? Entonces creo que desde el terror también se puede hablar desde lo social, también se puede hablar de todo ello, ¿no? Y se puede hablar desde eso que sale ahí inconscientemente en la situación exacta. No, y que Rowling a la final lo hace muy bien, pues en general en sus cuentos, en su obra, me parece que eso es como pues lo maravilloso de ella, es que la final es, sí, es estar viendo a veces películas de terror. Exactamente. Eso es como ese gancho que uno tiene ahí con ella, y que a la final salen otras cosas a flote a partir de y que la lectura es tan ambigua que creo que es lo mismo que sucede con el horror, ¿no? El horror nunca es explícito en términos de dejárnoslo todo tan claro, sino al contrario, ¿no? Hay una situación ahí de que nos deja un vaivén de creí o no creí, pasó o no pasó, ¿sí? Entonces creo que eso es lo más interesante en Samantha, ¿no? Que nos permite jugar con una realidad, pero jugar también a través de ella con unas situaciones de
ficcionales, ¿no? Demasiado ficcionales. Eso es lo más interesante. David, ¿va a decir algo? Hola, David. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí? Ay, perdónenme que me tardé en conectar. Yo pensé No te que, preocupes. bueno, cosas del semestre que está empezando y es una locura. Sí. Todos estamos. Agradezco ver a Sergio aquí y también a Ana María, con quien hemos coincidido y creo que nos fascina Distancia de Rescate. Seguimos coincidiendo en congresos. Y yo pensaba un poco también en que esto que dices tú del terror está, por ejemplo, en Mariana Enríquez totalmente, desde la beta como También. histórica, o sea, sociohistórica, ¿no? Cómo habla de la dictadura sin verdaderamente, o sea, sin directamente hablar de la dictadura a través del Exacto. terror. Pero creo que más directamente, yo últimamente no la conocía y leí los cuentos de Liliana Colanzi, que es boliviana, y Liliana Colanzi justo tiene la beta como ecocrítica, no tan marcada como en Distancia de Rescate, pero creo que los 8 cuentos de Nuestro Mundo Muerto, que es el libro que yo leí, hablan sobre la degradación medioambiental. Bueno, no todos los de la colección, pero sí 5 de los 8, y trabajan desde el dispositivo terror, ¿no? Desde el dispositivo ahí como incluso medio de ciencia ficción, ¿no? Hay uno que habla como de ¿Son una nuevos, David? o algo así. ¿De cuándo es el libro? ¿Sabes? 2014. Ah, sí, No. sí, entonces... 2014 coincidiría con Distancia de Rescate. Sí. No sabes la locura que tengo aquí en el escritorio, pero a ver, lo voy a buscar en internet. Nuestro Mundo Muerto es de el 2016. Es del 2016. Sí. Y también pensaba en otra cosa. Yo amo temporada de huracanes, pero la tengo en copyleft, escaneado, engargolada. Pero pensaba en esta suerte como de necrópolis de la que se habló hace ratito. Y creo que, por ejemplo, la necrópolis que nos presenta Rulfo es una necrópolis de Comala totalmente distinta, ¿no? Es una necrópolis mucho más idealizada, mucho más romántica. Y creo que por lo que apuesta Melchor, y eso se ve como en la retórica del texto, es como por lo asqueroso y lo repugnante, y como pensar en la vida o lo viviente como resto. Entonces, toda la novela está llena que si bolas de caspa y pelo y piojos y rafia y todo así, como tiene estas escenas muy como neobarrocas en donde aparecen muchas palabras, pero que te hablan así de los gusanos, las bolas de pelo, etcétera, ¿no? Y creo un poco que así ahí va como gran parte del panorama de lo que están haciendo al menos las escritoras, es como tantear estos terrenos del resto, ¿no? O sea, no simplemente de la vida y la muerte como umbrales completamente definidos, pero sí como de esta cosa que no se sabe que si es vida o no, pero está ahí tirada, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Y sobre lo que comentaban de la pandemia, por ejemplo, la bibliografía que yo uso para leer estas obras es Haraway, Braidotti, etcétera, que nos hablan sí de esta como proximidad entre los cuerpos y nuevas formas de lo viviente. Pero eso a veces está muy padre en la teoría. Por ejemplo, que ahora tengamos un virus que sea una vida, ¿no? O sea, que a fin de cuentas el virus es una vida, es una cosa que puede afectarnos. Y nuestro discurso de inmunidad que hemos creado hacia él, o lo inmunológico, es como frenarlo, tener sana distancia, el tapabocas, etcétera. Pero a fin de cuentas estamos como cortando, estamos estableciendo una frontera entre esa vida para que no se aproxime hacia nosotros. Entonces me llama la atención cómo atravesamos por estas contradicciones, porque por un lado estas ficciones nos dicen como los cuerpos se abren hacia lo raro, lo abyecto, lo no vivo, lo no sé. Pero por otro lado, para conservar la vida tenemos que poner estos límites. Entonces, es interesante cómo estas obras como que nos hablan de eso, ¿no? O sea, como hay una contradicción entre lo político y lo que quieren lograr como impronta estas obras,
filosóficamente hablando, pero también lo material de nuestra propia vida. O sea, estoy escribiendo una ponencia para mañana y estamos hablando de estas vidas y no vidas y no muertes, etcétera, pero seguimos en resguardo, ¿no? Seguimos como llenos de miedo, cuidándonos, ¿no? En vez de estar como, bueno, pues abierto a la vida, que venga lo que venga, el flujo que pase, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues de eso o sea, pues, Sí, conservar o no conservar la vida. Ahí está la contradicción, ¿no? Sí, es como podemos tener un discurso abierto al contagio y otro no. Claro. Entonces, por eso me llaman la atención estas obras, porque justo establecen como ese quiebre, o sea, como esa hendidura en el pensamiento. O sea, nunca es como ni tanto ni tampoco. Solo es como la contradicción está ahí puesta. Porque a fin de cuentas Amanda se muere. No sé, eso pienso. Bueno, de hecho, retomando lo que dices, David, ponen en la mesa de discusión, pues más que ese también quiebre podría ser como una ambivalencia entre lo sano, lo insano, lo enfermo, no enfermo, inclusive una posibilidad, una otra perspectiva de vivir la vida, de experimentar la vida a través de la enfermedad. 18 horas. Por ejemplo, en los cuerpos enfermos que presenta tanto Schweblin como Mariana Enríquez, por ejemplo. Una especie de pues, una perspectiva con una mirada de lo patológico, lo que sucede en la interioridad de tu cuerpo, inclusive como una nueva especie de violencia, una violencia que viene de adentro. Ahorita que estamos en contexto de pandemia, no sé si puede hacer. Sí, y que a fin de cuentas, o sea, termina la novela y dentro de nuestro como esquema narrativo humanizado, pensando, por ejemplo, en Riquer, así como en cómo entendemos la vida como narrativamente, pues a fin de cuentas, Amanda pierde esa vida. No sabemos si sigue viviendo en otro flujo, pero lo que pierde es la vida como la entendemos dentro de lo humano, ¿no? En esa posibilidad de narrarse. Porque, o sea, lo que le está diciendo David es, a ver, te vas a deshacer de esto, estás cambiando a otra cosa, pero no particularmente te estás como... Nunca se habla de una finitud por completo. No sé si ¿no? O sea, no sé. Eso es lo que me llama la atención, es justo esa ambivalencia que dice Ana María. Sí, yo creo que son textos que definitivamente, además, entran a dialogar con otras cosas, pues precisamente ahorita aquí con la pandemia, o por ejemplo, digamos, qué pasa cuando, qué sé yo, digamos, en la época que empezaron a existir estas escrituras, digamos, seropositivas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa también con el discurso frente al contagio, por ejemplo, frente al cuidado, frente a otras narrativas que tal vez de pronto hablan sobre abrirse a... que yo creo que siempre han estado presentes de todas maneras. También de darse a la vida, ¿no? Y como David lo decía, bueno, ¿por qué me cierro también a esa otra vida? Bueno, aunque también ya el virus, bueno, sí, también lo podemos entender como vida, ¿no? Pero sí me parece que de todas maneras sí son unas posiciones que hay que revisar y que yo creo que estas obras nos ponen, más que darnos una respuesta, como que nos cuestionan también esas posibilidades, ¿no? Y sobre todo ahorita lo que tú dices, o sea, nos estamos enfrentando a un momento de verdad que casi que nosotros siempre lo hablamos, es como el terror se nos volvió real, o sea, todas las películas que veíamos y todo esto de repente lo estamos viviendo, no de la manera que pensábamos, pero pues lo está pasando y realmente es chocante y lo que tú dices, y ahora al final terminamos también siendo otros frente a estas situaciones. Reaccionamos de manera diferente, estamos en crisis, en fin. Sí, y además yo creo que eso es el terror, ¿no? Cómo somos otros cuando pasa algo que creemos que eso nunca iba a pasar, o que eso nunca, ni por imaginación, iba a suceder, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante que ahora hay que estudiar dentro del terror, cómo nos vuelve otros, ¿sí? Cómo se genera ese desdoblamiento, ¿no? Eso es, y eso que también trabaja mucho la novela, ¿no?
cuando dicen que hay un alma que se va, pero por un cuerpo débil, ¿no? Entonces ahí también entran todas estas cuestiones de se va otro, pero llega otro, ¿no? Y soy distinto, y soy de otra manera. Creo que eso es lo más importante en esta obra, que todos los personajes a la final no se sabe cómo son porque reaccionan a toda la situación que va sucediendo y que casi toda la mayoría dentro de ella es muy, pues muy mística, ¿no? Todo el delirio que está sufriendo Amanda es por todo en todo el transcurso de la novela. Y la novela también es un suspenso, ¿no? Empieza diciéndote qué es lo que va a pasar, pero cuéntame qué te pasó, cuéntame, y no te dicen, ¿no? Hasta cuando te va contando de a poco, pues, tiene una narrativa muy, muy similar a una película de terror, que nos muestran el suspenso hasta el final, ¿no? O te muestran esa figura hasta el final de la obra. Bueno. Hola. Escuché todo sin decir nada porque mañana que es mi charla, pero también voy a hablar de Samantha Schweblin y solo quería contestar un poco a David, que pues lo que voy a presentar mañana es que digo que Amanda va a una posvida, así como David empuja, ¿no?, los animales y también empuja a ella, ¿no? Entonces, utilizo un poco lo que dice Butler de duelo, ¿no? De esa posvida después de la muerte, ¿no? Y bueno, por ahí voy, solo para que si pueden asistir mañana. Claro que sí, Claro. ahí estaremos. Claro que sí. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y una de las... También he estado leyendo a un filósofo que se llama Gabriel Giorgi, que un poco sigue Sí. la línea de Braidotti, supongo, de Leciano. Y así como mencionaban a Butler hace rato, que Butler habla de las vidas no lloradas, o las vidas, o la vida precaria, la vida... ¿qué otra palabra usa? Vivible Sí, o vida matable. precaria. Ajá. Ajá, pero Gabriel Giorgi utiliza vidas futurizables y vidas no futurizables. Me parece que está padre ese concepto para pensar en estas obras, y justo por esto que dices de la posvida, ¿no? Claro que, o sea, hay vidas, por ejemplo, como las que están en el pueblo de la granja de Sotomayor o lo que sea en distancia de rescate, pues que no se está pensando en ellas, ¿no? O sea, si mueren o no mueren, pues no son futurizables a fin de cuentas, ¿no? O sea, son gente que vive, que tiene que sobrevivir ahí, en sus casas, incluso como también prestándose a los turistas que acuden a sus casas de veraneo, pero a fin de cuentas la gente que vive ahí, pues da igual si se enferma o si no se enferma, ¿no? Sí. O sea, es esto, como, Desfila, se ven desfilar en el pueblo, además, Ujú. se muestra. Ujú. Sí. Listo. ¿Algo más? ¿O Qué bien, nos qué vemos bien. mañana? No, mañana. Vale, listo. Bueno, sí, porque yo tengo clase. Ya en 20 minutos. Que me imagino que muchos andamos en estos corre-corres de inicio de semestre un poco frenéticos, además con la pandemia, están absurdos un poco las cargas académicas, pero bueno. Entonces, nada, pues creo que fuimos poquitos, pero fue muy productivo la discusión. Creo que estuvo muy, muy interesante. Por aquí, de todas maneras, anoté obras que seguramente voy a revisar. Obviamente creo que leeré Temporada de Huracanes. Sí. Y la que mencionaba David, sí, voy a pegarle una mirada, porque a mí Mariana Enríquez me ha sido como de esos grandes descubrimientos y de mis nuevos amores. Entonces creo que miraré a Liliana Colanzi, a ver qué tal está. Buenísimo. Eso. Entonces, muchas gracias y... mira, ahí está. Sí, lo escribí con Ah. Z. Yo primero lo escribí con C y dije, no, eso debe ser con Z. Lo escribí bien. Listo, muy bien. Muchas gracias, Elena. Entonces, nada, pues nos vemos mañana a las 4. Y pues que tengan un feliz resto de noche ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias, hasta Vale, que luego. esté muy bien. Hasta luego. Chao.